Buen día a todos. El día de hoy hablaremos sobre el tema de derechos y productos. El equipo está conformado por Ruth Lucas Hernández, Miguel Ángel Domínguez González y Rosa María Hernández Ramírez. Para comenzar, hablaremos de la contribución propiamente dicho. La contribución es fundamentalmente las prestaciones que el Estado, en ejercicio de sus funciones de derecho público, impone unilateral y coactivamente a los gobernados, para que de manera proporcional y equitativa, como bien se establecen en las leyes fiscales, se destina a cubrir el gasto público contenido en el presupuesto de egresos de la Federación. Y a continuación hablaremos de las especies de las contribuciones que hay en nuestro país. Como ya hemos estudiado, los impuestos, las contribuciones de mejoras, los derechos y las aportaciones de seguridad social son una especie de la contribución. Por otra parte, encontramos a los aprovechamientos como un ingreso de derecho público y a los productos como ingresos de derecho privado. Para conocer más acerca de los derechos, comenzaremos con la definición doctrinal y posteriormente hablaremos del concepto jurídico que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación. Para Dorisela Mavarak, los derechos son las contraprestaciones que el Estado recibe y exige por la realización de servicios administrativos prestados a favor de una persona. En cambio, para De la Garza, nos establece que son una contraprestación en dinero obligatoria y establecida por la ley a cargo de quienes usan servicios inherentes al Estado, prestados por la administración pública y que están destinados a sostener el servicio correspondiente y será fijado en cuantía necesaria para cubrir el costo del servicio. Por su parte, Rodríguez Lobato nos menciona que son las contraprestaciones en dinero que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio a cargo de las personas físicas y morales que de manera directa e individual reciben la contraprestación de servicios jurídicos administrativos inherentes al propio Estado en sus funciones de derecho público y que están destinados al sostenimiento de esos servicios. Hay 5 puntos fundamentales que debemos conocer acerca de los derechos. El primero es que son una especie de la contribución, como ya lo hemos mencionado. El segundo es que responden al principio de distribución. El tercero es una contraprestación del Estado y el cuarto es un servicio inherente al Estado. Respecto al quinto punto es el costo del servicio. De este debemos saber que el costo debe ser razonable, es decir, que no debe ser exorbitante. De acuerdo con los criterios de naturaleza de los derechos y analizando su definición con los principios en materia tributaria establecidos por la Constitución, podemos advertir ciertas características, es decir, que el servicio debe de ser prestado y aprovechado de manera directa e individualmente. Este servicio va a ser proporcionado por la administración del Estado y debe de seguir ciertos principios como lo es de proporcionalidad y de equidad, al igual que debe existir una obligación para el pago de este mismo servicio por parte del contribuyente. Respecto a los derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio de la nación, es necesario mencionar que estos son propiedad de la Federación y son inalienables e imprescriptibles, y no están sujetos a acción reivindicatoria o deposición definitiva o provisional. Por lo tanto, los particulares, las instituciones y organismos públicos pueden adquirir solo el uso o aprovechamiento y explotación de estos. Y estos se regulan por la Ley General de Bienes Nacionales y otras que se expiden por el Congreso. Y estos no pueden adquirir de ninguna manera la propiedad. Entonces entendemos que los derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación son las contribuciones que percibe el gobierno federal por el uso o aprovechamiento que hacen los particulares de los bienes de dominio público de la nación. Y encontramos como ejemplo los siguientes. De acuerdo con el artículo 2 en su fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación y el artículo 1 en su fracción primera de la Ley Federal de Derechos, establecen ambos artículos sobre los derechos que se pagarán por los servicios prestados por el Estado en su función de derecho público. Por lo tanto, podemos decir que estos derechos son ingresos que percibe el Estado por una contraprestación del contribuyente para cubrir el gasto de este servicio que le proporciona el Estado.
Algunos ejemplos los podemos encontrar en lo que son las actas de nacimiento, certificaciones, pasaportes, inscripciones en el registro público, por mencionar algunos. Por otro lado, tenemos la clasificación de los servicios y encontramos la primera, que son los generales. Y es decir, estos son servicios que van a ser proporcionados de manera indistinta para cualquier persona. Tenemos como ejemplo a los parques públicos, calles, banquetas, etc. Mientras que los particulares van a ser aquellos que van a ser destinados de manera individualizada a las personas, como por ejemplo son las cuotas de cobro o la instalación de agua potable. Por otro lado, también tenemos que existen algunos derechos que no son aconsejables para el cobro, ya que estos pueden considerarse como un estorbo para la finalidad del Estado, como por ejemplo son la impartición de justicia o que exista un cobro por la impartición de la educación, sabiendo que estas son gratuitas. Productos. Los productos son aquellos ingresos de derecho privado que pudiese llegar a obtener en un momento determinado el Estado. El artículo 3 del Código Fiscal de la Federación nos establece que los productos son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio público. El Estado, por la prestación de los servicios que nos estipula el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, tiene derecho a recibir otra prestación, la cual se denomina contraprestación en el citado ya artículo. En estas prestaciones de servicios, el Estado se pone en un plano de igualdad con el particular, es decir, renuncia a su imperio de ente soberano. Situando un ejemplo, es cuando un Estado da en arrendamiento algún inmueble de su pertenencia. Al prestar el servicio, como ya sabemos, el Estado tiene derecho a recibir esa utilidad, que sería la renta del arrendamiento. Si sitúan el inmueble ubicado en la colonia 13 de septiembre del Estado y lo renta a un particular, tiene derecho a cobrar conforme a una renta que ellos estipulen las partes de común acuerdo por los meses que estipulen o por los años, ya sea el contrato que estipulen. El Estado podrá percibir ese dinero. Respecto a la distinción entre los derechos federales, estatales y municipales, debemos resaltar que esta es principalmente su regulación jurídica, puesto que los derechos federales se regulan en base a la Ley Federal de Derechos. Los estatales se establecen en la ley de ingreso de cada estado, al igual que los municipales. De acuerdo con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son obligaciones de los mexicanos el contribuir para el gasto público, así de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Aquí podemos encontrar dos principios. El primero, el de proporcionalidad, se considera un principio axiológico en el cual, dependiendo de las leyes tributarias de conformidad con la Constitución, deben establecer tasas, cuotas o tarifas, las cuales deben de ser de manera progresiva en base a la capacidad económica de los contribuyentes. Es decir, estas van a ser de manera justa y razonable dependiendo de las utilidades o rendimientos de los contribuyentes. En el caso del principio de equidad, es un principio derivado del valor de justicia, en el cual las leyes, en virtud de lo que establece la Constitución, deben de proporcionar un tratamiento igualitario a todos los contribuyentes de un crédito fiscal, y es decir, en toda la relación tributaria. Derecho sobre el alumbrado público del municipio de Puebla. El artículo 12 de la Ley de Ingresos del municipio de Puebla nos establece el cobro de derechos sobre el alumbrado público. Los derechos los definimos como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o el aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. Muchas personas se podrán preguntar cómo es que se cobre el derecho al alumbrado público, o en este caso el alumbrado público. Pero
el municipio de Puebla no es el único municipio dentro de la República Mexicana que hace este cobro. Existen diversos municipios dentro de la República Mexicana que hacen estos cobros y está facultado, o más bien está reglamentado dentro de sus leyes de ingresos municipales, las cuales están publicadas en las gacetas o periódicos oficiales, dependiendo cómo la maneje cada estado. Pero el cobro del alumbrado público no es un derecho el cual se pueda cobrar, ya que hablamos de una contraprestación directa o indirecta. En este caso no es una contraprestación ni directa o indirecta, como si pudiese ser el servicio de agua potable. Más bien, pudiésemos hablar de una contribución de mejora respecto a la infraestructura y al mantenimiento. Es decir, nos podemos aportar para que la infraestructura del alumbrado público de nuestra colonia, de nuestro domicilio, de nuestra privada o de nuestro fraccionamiento siga en buenas condiciones, o al contrario, sea mejor. Pero no es un servicio directo o indirecto que debamos de pagar mes con mes. Y es decir, ¿por qué es directo o indirecto? Porque no nos llega un recibo de cuánto se consume como pudiese ser el agua potable. Más bien es una aportación que puede manejarse dentro del recibo de luz al usuario de Comisión Federal de Electricidad, que le llega cada periodo de corte de la luz. En nuestro recibo de luz podemos encontrar desglosados el cobro de derechos sobre el alumbrado público para el municipio de Puebla. El artículo 15 en su fracción cuarta nos habla del objeto del alumbrado, que es público. El alumbrado básicamente es de objeto público, los postes, las luces, entre otras cosas que forman parte del alumbrado público, son de carácter público. Conforme a lo ya expuesto, podemos concluir que es violatorio conforme a las garantías de proporcionalidad y equidad situadas en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual versa que es obligación de los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. Es decir, no es ni equitativo ni proporcional el cobro de luz que pudiese llegar a ser algún municipio o estado de la República Mexicana sobre los habitantes. Situando esto, podemos poner un ejemplo, que la persona que no paga luz mediante su recibo de luz se beneficia del alumbrado público tanto igual o mayor que una persona que sí paga su servicio de luz cada periodo que llegase su recibo de luz. No es proporcional ni es equitativo el pago que te puede estar tasando la autoridad, en este caso la autoridad municipal del municipio de Puebla, sobre el alumbrado público. La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto diciendo que es inconstitucional que la autoridad municipal, mediante sus leyes de ingresos, establezcan el cobro del alumbrado público y una tarifa, porque invade esfera federal. El cobro del alumbrado público y una tarifa, porque invade esfera federal.